El mercado de libre comercio se refiere a la venta de productos entre países, libre de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales. Los tratados de libre comercio son asociaciones internacionales, regionales o continentales entre dos o más países que deciden comercializar recíprocamente de la manera más abierta posible. Las ventajas del libre comercio es que genera codependencia, promueve la ventaja comparativa, no distorsiona el comercio y permite el crecimiento regional. Y las desventajas del libre comercio son que favorece a los países poderosos, genera cambios vertiginosos, no beneficia a los trabajadores y migra el empleo. La aduana se encarga de controlar a las personas y mercancías que entran y salen de un país, controlan el pago de impuestos, regula el tráfico migratorio de personas, permite o impide el tráfico de productos y lleva las estadísticas de las importaciones y exportaciones de los países. La Nueva España dio inicio en 1521. El Imperio Español restringió el intercambio de comercio de Nueva España. Las limitaciones eran muy estrictas. La corona española protegía que Nueva España no tuviera otra relación porque era el punto de riqueza más importante. En Veracruz y Acapulco eran los principales puertos porque tenían salida a Filipinas o España, ya que obtenían el 50% de ganancias. La economía de Nueva España iba disminuyendo por no tener relación con otros países para la compra y venta de productos. Otro problema que perjudicó a Nueva España en los viajes de barcos fueron los fenómenos naturales que son los huracanes. De igual manera, había mercancía robada por los piratas y así fueron bajando la producción económica. La corona española, para proteger su mercancía, fue flanquear sus productos, es decir, los barcos que tenían la mercancía iban cubiertos por otros barcos para hacer mayor la seguridad de no ser robados. Se impuso un sistema de proteccionismo a la Nueva España con relación a las actividades comerciales y en territorio novohispano, no seguía las reglas, y empezó a tener relaciones económicas con Filipinas y el Virreinato de Perú. La plata era un material apreciado en la corona española. El padrón de importadores exige a cualquier persona física o moral que desee introducir mercancías en el país para su comercialización. Este registro fue creado con la finalidad de controlar las operaciones de comercio exterior en el país, ayudando al SAT a prevenir la evasión fiscal con la detección de fraudes aduaneros. El agente aduanal es la persona autorizada por el Servicio de Administración Tributaria SAT, que promueve el despacho de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, es decir, que apoya durante los procesos y trámites. Su principal objetivo es brindar asesoría en comercio exterior con información experta que ayuda a prevenir errores, reduzca tiempos y sobre todo costos. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el impedimento. También se le considera como impuestos. El empleo de estos términos resulta indistinto, pues históricamente reflejan la idea de la obtención de recursos de los gobernados para sufragar los gastos públicos que realiza el Estado. Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el pedimento para su trámite. Se pagarán mediante cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago de la cuenta del importador, en el cual sea el caso del exportador o del agente aduanal de la sociedad creada por los agentes aduanales y así facilitar la presentación de sus servicios. Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son impuesto general de importación, que es el arancel, impuesto al valor agregado, el IVA, impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, derecho de trámite aduanero, DTA, y derecho de almacenaje. El pedimento de importación es el documento en el que se registra la información perteneciente a cierta mercancía que se pretende importar o exportar. Sirve para dar a conocer las autoridades correspondientes sobre la existencia de dicha mercancía. Los importadores pueden optar por pagar el impuesto al valor agregado, en su caso, las cuotas compensatorias, haciendo el depósito correspondiente de las aduanas de las instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un plazo que no exceda de 1 año. Cuando las mercancías se depositen ante la aduana en recintos fiscales, el pago se deberá efectuar al presentar el pedimento, dentro del mes siguiente a su depósito o de los 2 meses cuando se trate de tráfico marítimo. Si no cumple al día siguiente, se causarán recargos. Los impuestos al comercio exterior se actualizarán en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
Los objetivos que realizan el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de América y el gobierno de Canadá es fortalecer la amistad entre ellas y sus pueblos, para una mejor cooperación económica, el comercio y la inversión. Preservar y expandir el comercio y la producción, expandirte y satisfacer todo el mercado para la mejora de importación y exportación. Facilitar el comercio entre las partes que son los países, promoviendo procesos aduanales eficientes y transparentes que reduzcan los costos. Reconocer sus derechos inherentes para regular la flexibilidad de las partes. Proteger los objetivos de bienestar público, seguridad, protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales no renovables vivos o no vivos y la moral pública. Las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados. Las reglas o normas de origen es un conjunto de disposiciones técnicas para determinar el lugar de donde se elaboró un producto. Su objetivo es establecer si ese mismo producto puede recibir un trato arancelario preferencial. Estas normas son acordadas por los países mediante un acuerdo, con el fin de favorecer el comercio entre las partes. Se mencionarán los costos de embarque y empaque de las mercancías, sus costos de promoción de ventas, el costo neto de una mercancía, la fabricación propia de un material producido por el productor de la mercancía. El material indirecto es lo que se utiliza en la producción, verificación de una mercancía, pero que no está físicamente incorporado en la mercancía. Por ejemplo, el combustible, herramientas, grasas, lubricantes, anteojos, calzados, etc. Las sustancias químicas es un tipo de materia químicamente homogénea. Tienen la característica de que sus partículas no pueden separarse mediante ningún mecanismo físico. Pueden sufrir fisioquímicos cuando se las somete a las condiciones o reacciones apropiadas. El ámbito de aplicación se aplica a la elaboración de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, principalmente en la comunicación de información sobre uso y mantenimiento. De igual manera se necesitará permisos de importación y exportación para el gobierno de una parte. Este será aplicado para proteger el medio ambiente y la salud humana. Existen diferentes medidas para no afectar el comercio entre las partes que son las medidas sanitarias o fitosanitarias, medidas en productos farmacéuticos, cosméticos, materia nuclear o productos alimenticios, y una medida en el control de precursores químicos para prevenir la producción de narcóticos y sustancias ilegales. Cada parte dispondrá de cada una de las autoridades competentes sobre la responsabilidad de implementar y hacer cumplir las medidas regulatorias de sustancias. El sector agropecuario se refiere al cultivo y la comercialización, formado por las actividades agrícolas y las actividades ganaderas. Por ejemplo, una empresa agropecuaria puede cultivar algodón para fabricar playeras. Cada parte establecerá un comité donde promueva el comercio de mercancías agrícolas entre las partes. De igual manera tienen que supervisar y promover la cooperación en la administración y su implementación. Si una parte importadora adopta una medida de emergencia con el fin de hacer frente a un problema sobre la salud de las personas y los animales o preservación de los vegetales, la parte importadora notificará con prontitud esa medida por escrito a cada parte. La parte importadora tomará en consideración cualquier información proporcionada por una parte afectada en respuesta a la notificación. Si una parte importadora adopta una medida de emergencia conforme a la información anterior, revisará la base científica de esa medida dentro de 6 meses. Las medidas relativas a la normalización se aplican a cada una de las partes que puede afectar de manera directa o indirecta el comercio de bienes o servicios entre las partes y a las medidas de las partes relacionadas con estas medidas. En relación con otros tratados internacionales, las partes confirman mutuamente sus derechos y obligaciones existentes respecto a las medidas relativas a normalización de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y de todos los demás tratados internacionales. La inversión es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, para satisfacer las necesidades a futuro.
Podría considerarse igual como un ahorro y es la clave para el crecimiento económico. Puede ser en objetos físicos, maquinaria, materiales primas o para producir bienes. Activo de propiedad de un inversionista, directo o indirectamente, tienen características tales como el compromiso de capital u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades a la asignación de riesgo. Puede incluir acciones, valores y otras formas de participación en el capital de una empresa. El comercio transfronterizo de servicios es el traslado, no de mercancías, sino de servicios solicitados por clientes de otra parte. No son tangibles, son elementos a los que es complicado ponerles una medición dentro de los tratados comerciales. Hay 4 modos de servicio transfronterizo. Las prestaciones fronterizas es donde la empresa proveedora de servicios en un país se dirige al país del cliente o un consumidor de servicios para entregarlo. Quienes importen mercancía deberán cumplir sin prejuicio con las obligaciones previstas por la ley aduanera. Se debe llevar un sistema de control de inventarios de forma automatizada, donde se mantenga todo el tiempo el registro actualizado de los datos de las mercancías del comercio exterior. Se necesitarán pruebas necesarias de información para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías. Por efecto de preferencias arancelarias, aplicación de cuotas compensatorias que se establezcan conforme a la ley del comercio exterior y deberán proporcionarlo a las autoridades aduaneras si estos lo requieren. Entregar a la agente aduanas una manifestación por escrito de decir verdad con los elementos que en los términos de la ley aduanera permitan determinar el valor en aduana de la mercancía. La entrada temporal significa la entrada de una persona de negocio de una parte al territorio de otra parte sin intención de establecer residencia permanente. Se aplica medidas que afecten la entrada temporal de una parte al territorio de otra parte. No aplica medidas que afecten a personas naturales que busquen acceso al mercado laboral de otra parte y tampoco se aplica medidas relacionadas con la ciudadanía, nacionalidad, residencia o empleo sobre una base permanente. La propiedad intelectual se relaciona con las invenciones o creaciones, donde se obtiene un reconocimiento o ganancias. Los derechos de autor se utilizan para describir los derechos sobre sus obras, pueden ser pinturas, obras, libros, etc. La patente es un derecho exclusivo donde el titular decide si la invención puede ser utilizada por terceros. Y la propiedad industrial engloba los derechos que un individuo o una sociedad tiene sobre su marca, y así proteger y controlar las creaciones inmateriales con fines industriales y empresariales. Las partes establecen una comisión de libre comercio compuesta por representantes del gobierno de cada parte a nivel de ministros o por las personas a quienes estos designen. La comisión debe considerar varios puntos relacionados con el funcionamiento de este tratado, supervisar el trabajo, considerar formas para mejorar aún más el comercio y la inversión entre las partes, revisar la lista y requisitos de los panelistas establecidas cada 3 años y si es apropiado constituir una nueva. La comisión considerará asuntos planteados por un comité ad hoc, un propósito para indicar un acontecimiento. En la solución de controversias, las partes procuraron en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este tratado y realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución. Las disposiciones de solución se aplican con respecto a la previsión o solución de las controversias entre las partes, cuando una parte considera que una medida vigente o en proyecto de otra parte sería incompatible con una obligación de este tratado o que otra parte ha cumplido de otra manera. México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el comercio de productos durante el primer trimestre del 2020, con una participación conjunta de 15.3% en los flujos de importaciones y exportaciones. En el primer trimestre, México fue destino de 15.2% al total de exportaciones de mercancías de Estados Unidos y en sentido contrario abarcó 15.4% de las importaciones estadounidenses. En términos mensuales, las exportaciones de México al mercado de su vecino al norte sumaron $30.107 millones, una baja interanual de 3.9%. México y Canadá desplazaron a China como principales socios comerciales de Estados Unidos en el 2019, beneficiados por la guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo. La inversión extranjera directa
Es una inversión realizada por una empresa o un individuo de un país en intereses comerciales ubicados en otro país. Se produce cuando un inversor establece operaciones comerciales en el extranjero o adquiere activos comerciales extranjeros en una empresa extranjera. Se distinguen de las inversiones de cartera, en las que un inversor simplemente compra acciones de empresas extranjeras. Se realizan comúnmente en economías abiertas que ofrecen una fuerza laboral calificada y tienen perspectivas de crecimiento superiores al promedio para el inversor. La inversión extranjera indirecta es la inversión que hace un país para poner un negocio en otro, en este caso México. Son los préstamos que realiza un país al exterior. Esta inversión funciona con préstamos de organismos internacionales a empresas públicas o gobiernos de países en los que no reside quien invierte. Otra forma de llevar a cabo esta inversión es colocando valores bursátiles oficiales del país receptor en bolsa de valores, ya sea del propio país o del que otorga el crédito en cuestión. Entre los principales productos que lo conforman, destacan los fondos de inversión y los planes de pensiones.